Buenas tardes, mi nombre es Iván Villa Uribe, soy presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú. Les damos la bienvenida a todos, les agradecemos por interesarse en participar en este evento y antes de presentar a nuestros dos expositores, quiero mencionarles que la Cámara de Agentes Inmobiliarios ha creído necesario iniciar una serie de eventos como este. Este es el primero, que tiene como finalidad empoderar a la agente inmobiliaria. Nosotros sabemos que los desarrolladores, las constructoras, felicitamos que hayan propuesto un acercamiento hacia los agentes inmobiliarios con registro, invitándolos a participar de algunos portales en donde los agentes pueden comenzar a recibir de parte de las constructoras los pedidos de venta de las unidades que lamentablemente, pues, por la situación que ya todos conocemos, no están siendo vendidas y como ya también entendemos, las constructoras, los desarrolladores tienen compromisos también con los bancos. Entonces, han mirado hacia el agente inmobiliario y eso es bueno, lo felicitamos. Pero también entendemos que es necesario que los agentes inmobiliarios puedan negociar de tú a tú con las constructoras y con los desarrolladores. Nosotros no podemos seguir siendo tratados como si fuéramos caseteros. No podemos esperar a que el cliente haya terminado de pagar su crédito hipotecario para que una constructora le pague la comisión al agente inmobiliario. Es algo injusto. Y además tenemos que trabajar sobre la base de comisiones que también, pues, sean reales y que sean de alguna manera la respuesta a nuestro trabajo. Nosotros, como ustedes saben, trabajamos por resultados. El agente inmobiliario no gana una comisión por poner publicidad, por llevar al cliente, o por llevar 5, 10, 20, 50 clientes. El agente inmobiliario gana cuando cierra una operación. Nosotros trabajamos justamente pensando en que tenemos que buscar el camino más corto para lograr cerrar las operaciones y para ello tenemos también que realizar toda una serie de trabajos. La idea de estos webinars que vamos a empezar a desarrollar es justamente lograr mayores competencias en el agente inmobiliario. Nosotros necesitamos tener la posibilidad de, primero, conocer cómo es que estructura un constructor su proyecto, cómo es que hace un estudio de suelo para saber dónde es realmente, dónde un terreno tiene mayor potencialidad en un lugar o en otro. Eso debemos nosotros saberlo porque también parte de nuestra labor es buscar terrenos para las constructoras. Por otro lado, necesitamos buscar especializarnos más en los temas vinculados a los conocimientos técnicos de un proyecto. Cualquier vendedor tiene que dominar todos los detalles del producto que va a vender y por eso es que necesitamos nosotros también capacitarnos en ese sentido. Entendemos que el tema de financiamiento hipotecario es fundamental. Un agente que conozca todos los criterios que tiene un banco para otorgar un crédito y que pueda de alguna manera orientar adecuadamente al cliente para que pueda llegar a obtener su carta de aprobación de un crédito es importante. Y por eso es que también nos vamos a formar en ese campo. Y lo más importante es que cualquier producto tiene que ser vendido en base a toda una estrategia. Hay una estrategia de marketing, una estrategia de publicidad que nosotros tenemos que conocer y saber cuál es la estrategia más adecuada dependiendo del cliente potencial que va a adquirir una unidad en un proyecto
de una constructora. Por eso es que tenemos que empoderarnos, señores. Si nosotros no somos capaces de especializarnos en estos campos, si no somos capaces realmente de manejar estos conocimientos, tampoco vamos a poder ser capaces de hablarle de tú a la constructora y exigirle las condiciones que corresponden. Y es por eso que agradecemos al arquitecto Fernando Velarde y al arquitecto Giorgio Yapur, quienes han sido tan amables de aceptar la invitación de la Cámara para empezar esta rueda de conferencias que creemos van a ser muy importantes para todos ustedes. Bien, sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias. Y sigan, por favor, Fernando, te dejo la palabra. Muchas gracias, Iván. Bueno, vamos a presentar, yo le voy a presentar ahorita la introducción y vamos a dejar al final una ronda de preguntas y respuestas para que podamos un poquito responder las dudas que queden. A ver, bueno, muchas gracias Iván por la invitación, agradecemos a la Cámara por la invitación para poder conversar hoy día un poco sobre esto que tenemos aquí, que es consideraciones para trabajar con los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Primero les comentamos un poquito sobre nosotros. VEMAS es una empresa especializada en consultoría para el sector inmobiliario. Nosotros nos dedicamos a desarrollar estudios de mercado, consolidar estrategias, conceptualizar proyectos y asesorar la toma de decisiones en cada una de las etapas por las que pasa el ciclo inmobiliario, ¿no? Solo atendemos al mercado inmobiliario y ese es un poco el valor agregado de nuestra propuesta, además de las herramientas que nosotros utilizamos, que más allá de las herramientas típicas normales de exploración de mercado, incorporamos herramientas adicionales de estrategia, de urbanismo y de cliente incógnito para evaluar distintos aspectos, ¿no? de lo que significa el flujo y sus características. Sin más, paso a la presentación. Si vamos a hablar, y nosotros nos gusta mucho siempre mencionar esto de inteligencia inmobiliaria, tenemos que tomar en cuenta desde la perspectiva de VEMAS estos 4 factores, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto o un emprendimiento inmobiliario de manera directa, inteligente y lograrlo dentro de las mejores condiciones posibles, hay que tomar en cuenta siempre la ciudad y su entorno, la normativa, la población y su composición y las actividades socioeconómicas que se encuentran alrededor de la ubicación que se ha elegido para el desarrollo inmobiliario. Esto vamos a ir desarrollando cada una de estas ideas para explicarles por qué son importantes para lo que compete al avance del tema que traemos hoy día para exponer, ¿no? Entonces, ¿qué buscan los desarrolladores inmobiliarios? Esta es un poco la pregunta clave, ¿no? Y central de esta presentación, ¿no? Para entender qué busca un desarrollador inmobiliario, tomando en cuenta estos primeros 4 puntos que les había mencionado al inicio, hay que primero entender cómo funciona el ciclo inmobiliario, ¿no? Más allá de las distintas percepciones que se puedan tener del negocio inmobiliario, el negocio inmobiliario se separa por completo del rubro de la construcción, ¿no? El negocio inmobiliario en sí tiene muchas coincidencias con la construcción, con el desarrollo de proyectos y con el marketing y con la gestión, pero per se el objetivo de un desarrollo inmobiliario reside en generar rentabilidad. El negocio inmobiliario es un negocio de flujo, ¿no? En el cual el inmobiliario lo que quiere es generar la mayor cantidad de valor agregado, vender a la más alta velocidad y capturar la mayor cantidad de rentabilidad. Podríamos decir que el negocio inmobiliario en sí es un negocio financiero, más que un negocio de construcción. Entonces, entender cuál es el objetivo máximo o la composición real de un tipo de negocio nos ayuda a poder estructurar herramientas en base a lo que a nuestro cliente potencial, en el caso de ustedes, el inmobiliario, le interesa, ¿no? Ahora, los desarrolladores inmobiliarios evalúan la ciudad en función al cliente. Entonces, ¿cómo evalúa el cliente final? ¿No? Para poder hacer un poco el ejercicio. O sea, si yo sé que, mirándolo desde la perspectiva de ustedes, ¿no? El desarrollador inmobiliario necesita gestionar y crear un nuevo proyecto en la ciudad que tenga una cantidad de unidades de vivienda para poder colocarlas lo más rápido posible, y su objetivo es siempre, como hemos mencionado al inicio, flujo, por lo tanto velocidad,
para poder elevar la rentabilidad. Mientras menos meses se demoran en vender, pues menos meses hay que pagar el equipo de marketing y menos publicidad hay que pagar, y la rentabilidad crece, ¿no? Entonces, para hacer esto, ellos primero evalúan cómo es que el cliente final toma una decisión de compra, ¿no? Entonces, los desarrolladores inmobiliarios hacen el ejercicio de ponerse en los zapatos del cliente final. Entonces, se establecen una serie de pasos alrededor de este proceso, ¿no? El cliente final primero reconoce la necesidad, lo cual es lo más básico, ¿no? Toma en cuenta que necesita comprar una vivienda, una oficina, un local comercial o lo que sea que esté buscando, y empieza a buscar información, ¿no? Entonces, en este primer paso de reconocer la necesidad, el inmobiliario dice, ok, aquí voy a primero a ver qué tipo de necesidades reconoce. Luego, buscan información. Okay, buscan en plataformas, todos conocemos, como mencionaba Iván al inicio, las plataformas inmobiliarias, Nexo, Urbania, Properati, A Dónde Vivir, y etcétera y demás. Y los portales conocidos normalmente donde se mueven los distintos tipos de ofertas de primera y de segunda que existen en el mercado inmobiliario, ¿no? Luego evalúa sus opciones, selecciona una opción y hace la compra. Finalmente, esto, aunque suene muy sencillo, reconocer estos 5 pasos nos permite luego desagregarlos en distintos pasos que son importantes para el desarrollador. Porque tomando eso en cuenta y con eso en la mente, el desarrollador estructura su proceso. Y entonces podríamos preguntarnos qué consideraciones toma el desarrollador inmobiliario para comprar suelo, ¿no? Entonces, muy parecidas, como mencionaba hace un momento, a las que toma el cliente final. Entonces, en el momento en que el cliente está evaluando, el cliente final, ¿no? Volviendo a la lámina anterior, está evaluando, está buscando información, el inmobiliario está acotando su mercado. Es importante saber que los inmobiliarios no todos se dedican a todos los mercados, ¿no? Entonces está acotando su público objetivo. El mercado inmobiliario cada vez se va convirtiendo más a un mercado de valor agregado y menos genérico, más especializado, ¿no? Entonces, primero acota su mercado, planifica y busca opciones de tierra, al igual que el cliente final las evalúa, pero aquí hay algunas diferencias claves, ¿no? Cuando planifica y busca en relación a su mercado objetivo y a sus intereses. Esto cobra especial importancia para un agente inmobiliario porque hay que saber entender que no todos los desarrolladores van a estar interesados en una cartera de suelos o en la misma cartera de suelos, ¿no? Entonces es importante trabajar de manera correcta la cartera de suelos y estructurarla de una manera que nos permita poder segmentar los tipos de suelos que tenemos en cartera, ¿no? De los clientes que ustedes manejen, y poder dirigir los esfuerzos comerciales a donde van a hacer la mayor cantidad de impacto, ¿no? Porque incluso si esto no se hace, en una etapa de planificación y búsqueda, los agentes podrían tranquilamente, hablando en este momento de terrenos, ¿no? Incluso percibir que la oportunidad o el terreno no es bien valorado, ¿no? Entonces, y esto, o esta impresión podría darse porque han tocado puertas equivocadas de repente, ¿no? Se han aproximado a desarrolladores cuyo mercado objetivo era de repente un nivel socioeconómico A y estás trayendo terrenos en Breña y no le interesan, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Después pasan a evaluar opciones. El proceso de evaluación hay que conocerlo bien para poder ayudar a los desarrolladores inmobiliarios a saltar etapas y a recaudar la información más rápido. Esto hará que las propuestas de todos los agentes sean bastante más atractivas en lo que signifique terrenos o en lo que signifique oportunidades para los desarrolladores inmobiliarios, ya sea en términos de un desarrollo nuevo, de un terreno o de un proyecto en el cual el inmobiliario pues, pone a disposición una serie de tipologías para vender, ¿no? Entonces, hablando de desarrollos nuevos, el inmobiliario evalúa de distintas maneras. Pero lo principal que va a hacer en todos los casos es desarrollar una cavidad rápida, en la cual, técnicamente hablando, lo que va a hacer es calcular en base al tamaño, a los metros cuadrados del terreno, la edificabilidad del terreno, las alturas y demás factores importantes, cuántos metros cuadrados le puede sacar a ese terreno, ¿no? Cuánta rentabilidad le puede sacar y va a validar y va a construir algunos flujos
económicos alrededor de estos datos, tomando en cuenta pues, los indicadores principales de mercado, ¿no? Velocidad de ventas, valor metro cuadrado, porcentaje de absorción, ticket promedio, área promedio, términos que de manera general todo agente inmobiliario debería manejar y conocer para poder hablar en el mismo idioma que el desarrollador inmobiliario, ¿no? Una vez que el flujo se valida, finalmente el desarrollador inmobiliario, esto lo ha hecho a través de la construcción del flujo y del desarrollo de un anteproyecto que ha validado con la municipalidad, hace la compra del terreno, ¿no? Entonces, hay algunos pormenores adicionales, que aquí le voy a dar un poquito el pase a Fernando, sobre qué es lo que ellos valoran específicamente previos a las compras de suelo, ¿no? Ya profundizando más, un poco haciéndole doble clic a esto que les acabo de mencionar, vienen estas preguntas que Fernando les va a explicar. Así es. Bueno, gracias, Giorgio. Como dijiste, una de las cosas más importantes para la toma de decisión es el flujo, ¿no? Ellos necesitan asegurarse de que van a cumplir con los objetivos para poder liberar los fondos, poder construir, poder tener una buena imagen frente al cliente final también, poder cumplir con los contratos que han establecido. Entonces, el reconocer esto significa de que tenemos que generar estrategias alrededor de cumplir con los objetivos de flujo, y esto significa de que vamos a evaluar desde la perspectiva del marketing. Tenemos que evaluar al usuario, al producto, y el marketing hoy en día tiene la tendencia de analizar mucho al consumidor final. El inmobiliario ha ido en los últimos años tecnificándose, ha ido profesionalizándose. Esto se ha acentuado ya desde el 2017, cuando los fondos de inversión empezaron a trabajar acá en el Perú. ¿Y esto qué ha significado? Ha significado de que los métodos de análisis se tecnifiquen, ¿no? Generando una pequeña brecha entre el desarrollador inmobiliario y el agente inmobiliario, por las herramientas que el desarrollador inmobiliario va a necesitar. Un poco para cortar esta brecha, vamos a exponer cuáles son las consideraciones y los métodos que utilizan los desarrolladores inmobiliarios y cómo ustedes pueden hacer para ponerse en esa posición y por lo menos tener esas consideraciones a la hora que evalúen un terreno, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de necesidades tiene el público objetivo de la inmobiliaria? Esto es el corazón del problema, ¿no? O el corazón del interés del inmobiliario. El inmobiliario vende, como dijo Giorgio ahora, por valor agregado. Y el valor agregado se genera en función a qué cosas el cliente final va a valorar más de tu proyecto que el de la competencia, y del contexto donde estás tú que el de la competencia. Y para eso sirve mucho entender qué está pasando. ¿Qué información de la ciudad va a ser relevante para este perfil? Justamente para responder esta pregunta. ¿Cuáles normativas del terreno sostienen el desarrollo del proyecto para este producto? Esto es muy importante y lo voy a detallar en las láminas siguientes. Y también qué información numérica estadística tenemos accesible que me pueda ayudar a sustentar el valor de esta propiedad, ¿no? Y conociendo todo esto, ¿qué valores agregados se le puede dar a esta propiedad? Siguiente, por favor. Entonces, para responder a estas preguntas, el desarrollador inmobiliario utiliza una serie de herramientas. El contexto urbano lo estudia haciendo un análisis contextual, social, normativo, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas hay? ¿Qué accesibilidad tiene una zona? ¿Qué peatonalidad tiene una zona? ¿Por dónde pasan las ciclovías? Todo esto es relevante para entender cómo un futuro cliente podría utilizar el espacio y qué cosas podrían valorar. Después también es importante entender a la población del distrito, en todas sus características. ¿Por qué? Porque un cliente potencial lo que va a hacer es buscar una propiedad en una zona, un departamento, una oficina o lo que sea, en una zona que tenga unas características que esta persona ya ha tamizado. Entonces, si una persona busca, digamos, una propiedad en Barranco de 40 metros cuadrados, por decirte,
y lo busca en Barranco porque quiere estar cerca del trabajo, porque quiere cierta sociabilidad y le gusta algunos aspectos de la marca de ciudades de la zona. A la hora de nosotros mapear esto, lo que vamos a poder es generar alternativas. Tal vez no encontremos terrenos en Barranco, pero encontremos zonas similares, con características similares, incluso tickets similares, donde se pueden hacer estas ofertas. Y así, cuando derogaron o por lo menos dejaron sin efecto el poder construir tipologías pequeñas en Barranco, ¿no? Surgieron otras zonas donde se daban situaciones similares y los desarrolladores tuvieron que migrar. Entonces, hay que entender esas perspectivas normativas, esas perspectivas de uso del espacio, de la población, también los factores que puedan ser negativos, como contaminación y peligrosidad, los factores de la competencia directa e indirecta, y también, al final, entender este perfil de persona que podría comprar, ya determinándose aproximadamente cómo podría ser la demanda potencial. Sí, o sea, nosotros desde BEMAS trabajamos esto a nivel profesional y especializado con una serie de herramientas que manejamos. Obviamente entendemos que esto es parte del proceso dentro de la etapa de investigación y estudio de mercado, pero el ánimo de mostrárselos aquí es para animarlos a que lo hagan de manera observacional. O sea, obviamente no al nivel profesionalizado al que se necesita para ya pasar a desarrollar profundamente un proyecto, pero sí es bueno tener estas ideas en mente, ya sea para, como decía Fernando, acercarse con una oportunidad de desarrollo de suelo, teniendo claro cuáles son los valores agregados de la ubicación, o ya sea que vayan a tomar o participar en la cartera de unidades inmobiliarias disponibles de un desarrollador, ¿no? Y si conocen profundamente estos factores característicos de la ubicación y de la ciudad o del proyecto en sí que van a manejar, pues tienen una ventaja competitiva interesante en términos de conceptualización, marketing y estrategias comerciales para manejar las unidades inmobiliarias o los desarrollos de tierra. En cualquiera de los dos casos funciona, ¿no? Entonces, hemos separado en tres partes esta para poder explicar un poco, pero como hemos dicho, nosotros tenemos que entender cuál es el cliente final del inmobiliario para poder ofrecerles, pero también tenemos que entender a nuestro cliente, que es el inmobiliario. Entonces, si el inmobiliario ya diseñó una estrategia de acuerdo a los objetivos del flujo que necesita para sostener su negocio y para poder seguir desarrollando proyectos, nosotros tenemos que conocer cuál es la estrategia de ese inmobiliario. Entonces hay que visitar sus proyectos, hay que ver qué es lo que ofrecen, visitar la página web. Eso nos va a decir un poquito qué es lo que ellos están buscando. Una vez que entendemos qué es lo que el inmobiliario suele buscar, incluso se lo pueden preguntar. Una vez que entendemos qué es lo que el inmobiliario puede buscar, tenemos que empezar nuestro análisis a nivel general, entendiendo esto en nivel macro, dónde se está replicando. Entonces hay que buscar terrenos y alrededor de cada terreno hay que entender un poco qué es lo que está pasando, si esta zona es similar a esta otra, donde el cliente está desarrollando, si tiene las mismas características, o si está mejor, o si tiene cosas que no me gustan, etc. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que entender, y esta es información que es accesible a todo el mundo, porque eso es información del Estado, más o menos cuál es el nivel socioeconómico de la gente que vive en esa zona. ¿Y eso por qué es importante? Porque el nivel socioeconómico nos define la capacidad adquisitiva y nos dice si hay la posibilidad de vender el producto que el desarrollador inmobiliario está vendiendo en otro lado. Entonces, ya determinando que el contexto se parece un poco al del desarrollador inmobiliario y determinando de que la gente de esta zona más o menos gana lo mismo que la gente donde el desarrollador inmobiliario suele ubicar sus terrenos, ya tengo por lo menos un pequeño filtro para poder decir ya, esta zona sí, esta zona no. Ahora viene el filtro más fuerte, que es el tema normativo. Los desarrolladores inmobiliarios suelen especializarse en una zona porque conocen ya cómo es la gestión con esa municipalidad, tienen confianza con esa municipalidad, conocen muy bien la normativa de esa zona y no tienen que estar otra vez aprendiendo todo y estudiando todo y analizando todo y asumiendo riesgos o costos innecesarios. Entonces,
si el desarrollador ya está acostumbrado, como dije el ejemplo hace un rato, de hacer proyectos de cierta característica en un distrito como Barranco y cambian la normativa de Barranco, yo tengo que saber dónde voy a encontrar normativas similares, demografías similares y contextos similares para poder ofrecerles productos que sigan siendo interesantes para este desarrollador. Esto desde la perspectiva del suelo, ¿no? Pero si lo quieren ver también en el tema de las unidades inmobiliarias, de la venta de unidades inmobiliarias, aprovechando la oportunidad que comentaba Iván al inicio, ¿no? De esta apertura que ha generado Nexo a través de Nexo Agentes, podemos aplicar los mismos conceptos, ¿no? Un profundo conocimiento del modelo de negocio del inmobiliario es lo que va a llevar finalmente a poder traspasar esas barreras, porque las principales, nosotros que trabajamos muchísimo con inmobiliarias, las principales preocupaciones de las inmobiliarias ante esta iniciativa de Nexo residen alrededor de la marca inmobiliaria, ¿no? El profesionalismo del manejo de la venta, ¿no? Entonces, y esto se potencia mucho con un profundo conocimiento de dos cosas, del cliente final y de la oferta inmobiliaria, ¿no? Entonces, estos criterios ayudan mucho igual para manejar también de manera mucho más eficiente y efectiva y aprovechar de manera mucho más amplia esta gran oportunidad que se abre a través de Nexo Agentes, donde se está aperturando a los agentes inmobiliarios independientes la posibilidad de entrar a representar marcas inmobiliarias que tienen un prestigio ganado y que trabajan con una fuerza de ventas con un nivel de representatividad muy alto, ¿no? Entonces, esto pasa por un conocimiento técnico muy profundo que de todas maneras hay que adquirir, ¿no? Entonces, como les decía, de conocer el contexto, no es suficiente verlo en un Google Maps o no es suficiente verlo en lo que nosotros recordamos de esa zona. Es muy importante ir, ¿no? Y como hay que ponerse en los zapatos del usuario final y de la inmobiliaria, hay que hacer el ejercicio de qué pasaría si yo quiero comprar un departamento para mí y mi esposa, o le voy a comprar un departamento para mi hija o para mi mamá, o no sé, vamos a invertir para alquilar. Entonces, esa persona que va a alquilar ahí o esa persona a la cual yo le estoy comprando el departamento, ¿le gustaría vivir acá? ¿Tiene todo lo que necesita para vivir acá? ¿Qué cosa no le gustaría de la zona? ¿O qué cosa le puede molestar? Al hacer ese ejercicio, en paralelo de que vamos entendiendo un poquito dónde es que la gente está caminando más, dónde es que se están agrupando más, qué es lo que están haciendo en esas zonas donde se van agrupando, si están haciendo deporte, paseando perros, si están jugando con sus hijos, o si son adultos mayores, o si tal vez son eventos culturales. Entender estas cosas nos va a dar una sensibilidad incluso de valor agregado que se le puede generar al proyecto o al usuario final, como dice Giorgio. Entonces, vender un terreno inmobiliario se va a volver mucho más fácil, y vender un departamento también, si es que ya se ha caminado y se ha sensibilizado a comprender las dinámicas de uso del espacio de alrededor y qué cosas las motivan. Para entender qué las motivan, hay que entender un poquito qué comercios hay, dónde están los paraderos, dónde es que yo me siento un poquito expuesto a que me roben, o dónde hay olores que no me gustan. Todo eso va a configurar una motivación de viaje, incluso dónde están las ciclovías. Todo eso lo que va a generar es, yo voy a ir al paradero, voy a bajarme del paradero, voy a caminar hasta el comercio, tal vez un Plaza Vea, un Totus o una bodega, y después de eso me dirijo a mi trabajo. Y esa ruta es lo que nos interesa, porque es un poquito la ruta del potencial comprador de la zona también. Una persona que trabaja ahí o una persona que quiere vivir ahí ya conoce estas cosas. Entonces, es importante reconocerlos, y también nos va a decir qué zonas pueden ser unas oportunidades todavía no aprovechadas que cumplan con estas mismas características. Y tuvimos un ejercicio hace un tiempo en el cual hicimos un análisis urbano en Surco, y habíamos hecho un análisis urbano en el Callao, en la zona de Bellavista, y nos dimos cuenta que la zona de Bellavista tenía
mayor incidencia de parques por persona que Surco. Sin embargo, Surco tenía más deseabilidad de vivir. Y eso había que identificar por qué es que se daba. Hicimos todo un análisis y entendimos el tema de que la normativa, la percepción de peligrosidad y la percepción del mismo inmobiliario de no querer pasar allá por miedo a las barreras burocráticas que puedan haber, hacían de que Surco sea una mejor opción. Incluso Surco también es un distrito más tradicional. Sí, un poco la idea de comentar todos estos criterios es transparentarles un poco lo que nosotros actualmente como asesores de muchas inmobiliarias vemos cuando construimos los protocolos profesionalizados de venta, ¿no? Nosotros trabajamos muy de cerca con las inmobiliarias, auditando sus estrategias, desarrollando sus tácticas de venta y auditando sus protocolos, ¿no? Participando de los procesos de creación de los protocolos profesionales de la venta para la fuerza inmobiliaria. Y este es el tipo de cosas que hoy en día priman dentro de un protocolo inmobiliario profesional, ¿no? En una venta profesional dentro de la estructura de una inmobiliaria. Entonces, para poder entrar en ese mercado es importante ponerse a la par, ¿no? Así es. Y aquí ya por último, un poquito tienen que entender de que cuando nosotros vamos a ofrecer un proyecto inmobiliario, sea un producto nuevo de primera, que todavía no has terminado de construirse, existe la posibilidad de encontrarse con un montón de competencia, ya sea de proyectos similares, proyectos diferentes, pero también de competencia que es antigua y que es oferta de segunda mano. Digamos que yo quiero comprar un departamento, no necesariamente me interesa comprar dentro de un proyecto. Si yo encuentro las mismas características en un departamento antiguo a un mejor precio, me va a interesar más porque lo voy a tener más rápido, es más económico, etcétera y demás. Entonces, a la hora que estoy evaluando qué producto voy a tomar para mostrar, voy a tener que pensar en todo lo que puede ser una competencia directa y todo lo que puede suponer un producto sustituto, porque eso me va a significar un riesgo para mi venta. Entonces, como desarrollador inmobiliario, si yo voy a entrar a desarrollar un proyecto, por decirte, en la zona CEN de San Isidro, y pienso en la tipología de 45 metros cuadrados de la zona CEN de San Isidro, sé que hay muchísima oferta alrededor de esa misma tipología. Y también sé que en unos años va a haber muchísimo de esto que va a estar ofertándose en segunda mano. Entonces, habría que tomarlo en consideración si es que voy a buscar un terreno con esas características o una zona cercana con características un poco diferentes que tengan un mejor comportamiento. Bueno, y finalmente, una vez que ya hemos entendido por una parte cómo es la ciudad, hemos sensibilizado nosotros qué cosa está bueno, qué cosa está malo, hemos podido entender las motivaciones, hemos entendido qué hace la gente en el espacio público y toda esa información que puede ser lo que las personas buscan en esta zona determina una demanda, determina un perfil de una persona y con eso puedo determinar un protocolo. Un protocolo sea para venderle al inmobiliario o para vender a un cliente final. Y este protocolo obviamente tiene que tocar todos estos hitos que estamos mencionando, que son las consideraciones que en un principio les va a costar un poco de trabajo, pero si van haciendo el ejercicio de siempre respondiéndose esas preguntas y siempre ir tratando de observar estos hitos a manera de ayuda, cada vez que van a buscar un proyecto o a buscar un terreno, van a encontrar de que es bien orgánico, es mucha sensibilidad y poco a poco con la experiencia lo van a poder hacer intuitivamente. Sí, o sea, la idea de esta lámina final es un poco resumirle todas las ideas a manera de infografía, animándolos a que utilicen estas categorías que les hemos puesto para poder clasificar y segmentar tanto su cartera de suelos como su oferta inmobiliaria, ¿no? Si hablo primero de la cartera de suelos, pues construir una ficha para cada oportunidad que uno tiene entre manos cuando arma una cartera de suelos ayuda muchísimo a poder segmentar los terrenos que uno tiene, dirigir los esfuerzos a los segmentos y desarrolladores que puedan estar más interesados y maximizar la actividad comercial que puedan tener ustedes como agentes inmobiliarios. Y lo mismo para los proyectos de primera que puedan tomar.
¿no? En los proyectos de primera, tomar en cuenta todas estas características y construir fichas especializadas, tomando en cuenta esta información para cada proyecto que ustedes tengan entre manos o en cada proyecto en el cual se les haya permitido participar, les va a permitir ordenar sus ideas y dirigir sus esfuerzos comerciales a los públicos, a los sectores y a los clientes finales donde tienen más potencialidad o más probabilidad de vender, ¿no? Finalmente queríamos dejarlo con esta reflexión, ¿no? Nosotros tenemos estas dos, somos accionistas y fundadores de estas dos marcas, ¿no? BEMAS es la empresa que se dedica a lo que es consultoría especializada inmobiliaria, y Ciudad Más es una revista especializada que funciona como un repositorio de información del sector inmobiliario. Los animamos a que en cualquiera de los casos visiten ambas webs para poder obtener de ellas diferentes noticias o información técnica especializada que les ayude a poner en práctica lo que les estamos explicando. Sí, y solo para hacer hincapié en algo que sé que hemos sido muy repetitivos, pero no está de más: profundo conocimiento del usuario final y profundo conocimiento de la estrategia del inmobiliario. Eso sería todo con nosotros. No sé si tienen alguna pregunta. Pareciera que no, en todo caso le doy el pase a Iván. Muchas gracias, Giorgio. Por favor, un minuto para nuestro coordinador, para que permita que todos puedan abrir sus micros. Por favor, Michael. Bien, solamente primero agradecer a los arquitectos que han hecho esta brillante exposición. Creo que justamente era lo que nosotros estábamos esperando, este primer encuentro con esta realidad. Y solamente antes de pasar a las preguntas, recordarles que dentro de todo este espectro de actividad inmobiliaria en nuestro país, el peso de las operaciones inmobiliarias que realizan los constructoras, los desarrolladores, es muy fuerte. Entonces tenemos nosotros que también mirar hacia esta oportunidad de negocios para todos nosotros. Bien, ahora sí, por favor, para que puedan ir haciendo sus preguntas, si fueran tan amables de irnos avisando. Adelante. Por favor, buenas tardes. En realidad, como siempre, para expresarle el agradecimiento por una exposición detallada y verdaderamente muy eficiente en lo que respecta a los aspectos en los cuales los agentes inmobiliarios tenemos que tomar en consideración. Pero ustedes, como especialistas en asesoramiento de carácter técnico por la profesión misma que tienen, a este mercado de proyectos de las empresas constructoras, ¿cómo está afectando? Porque afecta indiscutiblemente no solamente al público usuario, sino también a los agentes inmobiliarios, aquellas compañías, esas empresas, las personas jurídicas dedicadas a estos proyectos de empresas, como empresas constructoras, cuando realizan un proyecto y empiezan justamente a vender. Entonces, se ha visto una serie de, de situaciones en las cuales inclusive denuncias de carácter, de investigaciones y con connotación de características penal, en lo que respecta a las estafas que han existido, y eso es de público conocimiento. Eso está afectando al mercado, y yo quisiera saber que ustedes están justamente asesorando a diversas empresas. ¿Cómo está afectando eso al mercado inmobiliario? Y lógicamente, por ende, eso también nos afecta a los agentes inmobiliarios. Muchas gracias por tu pregunta y gracias por tu comentario, Antonio, un gusto. Para hacerte un comentario, cuando hacíamos estudios de mercado cerca del 2007, nosotros veíamos un 40% de autoconstrucción, había sin trámites, sin papeles, sin nada. Ha pasado bastante tiempo y el mercado inmobiliario ha ido profesionalizándose, se está volviendo más técnico y pasa mucho menos este tema de las estafas.
La sugerencia siempre va a ser, tanto para los desarrolladores inmobiliarios como para las constructoras, buscar fondos de inversión, porque el riesgo no puede asumirlo ni el usuario final, ni tampoco la misma desarrolladora inmobiliaria, ni la misma constructora. Entonces, hay que siempre sugerirle a nuestros clientes potenciales que busquen ofertas serias y hacerles ver que estas ofertas, que pueden ser más baratas, pueden tener también un montón de problemas e implicancias más. Es nuestro trabajo como desarrolladores y como agentes tratar siempre de mantener el profesionalismo. Sí afecta, pero cada vez está afectando menos y vamos a seguir profesionalizando. Sí, además es importante también, para complementar ahí un poco, tener en cuenta que actualmente venimos pasando por una crisis económica que se ha generado por la emergencia sanitaria, y como todas las veces que hemos pasado por una crisis económica, las crisis sirven como grandes ecualizadores, ¿no? Entonces lo que hacen es depurar mucho de estas empresas cascarón, ¿no? Que solamente aparecen para levantar fondos, hacer proyectos y luego desaparecer y dejar las cosas a medias. La mayoría de estas se filtran o se deshacen ante una crisis porque no tienen ningún tipo de solidez. Cada vez nosotros como asesores de las empresas inmobiliarias vemos que cada vez hay más seriedad en el tema de la marca inmobiliaria, ¿no? Los desarrolladores serios que están respaldados por fondos de inversión se esfuerzan muchísimo ahora en comunicar quiénes son, ¿no? ¿Qué marcas son? ¿Quiénes están detrás de su marca inmobiliaria? Esto siempre es importante, incluso para ustedes como agentes, que lo tomen en cuenta, ¿no? Antes de involucrarse con una marca inmobiliaria, siempre investiguen bien quién es ese desarrollador y quién está detrás de ese desarrollador, porque el desarrollador inmobiliario, como el sector inmobiliario como negocio, rara vez trabaja con fondos propios. Es muy, muy poco común. Lo más común es que el desarrollador inmobiliario levante fondos de algún fondo de inversión o de algún holding de empresas que esté detrás de ellos, ¿no? Es importante siempre ver quién está detrás, ¿no? Quién está poniendo el dinero sobre la mesa y de dónde está viniendo, para ver si nos involucramos o no y evitar este tipo de situaciones negativas. El señor Pestana quiere hacer una consulta también. Adelante. Sí, encantados. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rolando Pestana, soy agente inmobiliario con código 10445, persona natural. Y quería primero agradecer a CAIP por la invitación y a los señores expositores por tan buena exposición con relación a este tema. Mi consulta va un poco al tema de los productos que podemos nosotros, agentes inmobiliarios, ofrecerles a las constructoras. Terrenos, lotes, siempre ellos salen a buscar y uno puede ser parte de la oferta que se les puede hacer. En varias oportunidades he recibido un feedback en el sentido de que siempre es bueno no solo ofrecer el terreno como un terreno, es decir, aquí puedes, mira, este terreno de 1000 metros cuadrados en tal sitio, sugieren hacer como una cabida, o hacer una cabida básica, que es una inversión grande para alguien que puede ofrecerle, digamos, 10 terrenos a una constructora. Hacer una cabida por cada uno es una inversión muy grande. Entonces, ¿qué sugieren ustedes como valor agregado ponerle a nuestra oferta de, digamos, de cualquier lote o terreno que se le pueda hacer a una de estas empresas? A ver, es una excelente pregunta. De hecho, en ese ámbito, en el ámbito de los terrenos, es muy importante, por eso les hablábamos un poco de la normativa, ¿no? De que hagan, sin entrar en conocimientos técnicos muy especializados. En el caso de Fernando y yo, ambos somos arquitectos, ambos especializados en el sector inmobiliario y manejamos la información técnica, pero sin llegar a tecnicismos muy profundos. Cualquier persona puede hacer esta aproximación a una cabida que tú mencionas, Rolando, ¿no? Sin llegar a desarrollar la cabida per se como proyecto arquitectónico, pero sí que se puede calcular. Hay una serie de ratios de cálculo que te permiten a ti estimar, simplemente con el certificado de parámetros que te entrega la municipalidad y el área del terreno, tú puedes estimar el porcentaje de área libre, calcular un área neta más o menos de desarrollo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Si hablamos de un edificio de viviendas, que tiene un terreno que tiene 1000 metros y que tiene
libre pues tiene que ser del 30%, entonces tengo 700 metros netos, ¿no? Estoy descontando pues unos 25 o 30% más de circulaciones, podría tener alrededor de unos 480 o 500 metros cuadrados netos de unidades inmobiliarias por nivel, multiplicado por la cantidad de niveles que el certificado de parámetros les indica, pues ya tienen un bolsón aproximado de metros cuadrados netos como para que cuando negocien o hablen con un inmobiliario le digan, mira, tengo este terreno y tiene una edificabilidad que permite 30.000 metros cuadrados netos de vivienda. Ese es el idioma que el inmobiliario habla, ¿no? Entonces yo sí los animaría a, como tú mencionas, Rolando, dar un poquito más el paso extra y conversar. Si es que no se sienten en las capacidades de hacerlo, cualquier arquitecto que esté en proyectos los puede asesorar y les puede enseñar, son ratios simples de cálculo, porque no necesitan más que eso, ustedes no van a desarrollar el proyecto. Entonces, con tener una aproximación por ratios a lo que le pueden sacar edificabilidad de ese terreno, dan muchos pasos hacia adelante para volverse más interesantes para un desarrollador inmobiliario. Perfecto, muchas gracias. Sí, definitivamente quisiera complementar un poquito. Los números son bien importantes porque van a decir varias cosas, pero no es el trabajo de ustedes definir el proyecto, sino simple, como dijo Giorgio, el bolsón general de metros cuadrados. La definición del proyecto lo va a terminar haciendo el inmobiliario después de hacer varios estudios, pero sí es bien importante que manejen los números porque también va a ayudarte a ti a tener una capacidad de negociación con la inmobiliaria y con tu cliente. Porque si tú no manejas bien esos números, el inmobiliario te va a hacer números de una forma mucho más técnica y, claro, va a tener más poder de negociación sobre ti. Pero un terreno vale lo que vale en pro de su edificabilidad, ¿no? Es diferente tener un terreno que te da 5 pisos y que te da 10.000 o 1.200 o 2.000 metros cuadrados de unidades inmobiliarias a tener uno que te da 30 pisos y le puedes sacar 25.000, 30.000, 40.000 metros cuadrados de unidades inmobiliarias. Valen completamente diferente, ¿no? Entonces, eso te da mucha palanca de negociación, es verdad. Gracias, Giorgio. Antes de pasar con el señor Yaipen, que quiere hacer una consulta, solamente agregar a lo que han dicho, que es importante que los agentes inmobiliarios comencemos a acostumbrarnos a formar equipos, a hacer alianzas, a trabajar con otros especialistas. Ese agente inmobiliario de antes que trabajaba solitario, independiente y ganaba sus comisiones solito, ya se acabó, señores. Hoy día tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo. Adelante, señor Yaipen, con su pregunta. Buenas tardes. Gracias, Caín. Gracias a los arquitectos de más, ¿no? De más y Ciudad Más. Realmente muy interesante. Justo se comenzó a tocar el tema que quería hablar. Justo lo que decía el señor Fernando Velarde y Giorgio es muy interesante y se aplica y realmente funciona, porque yo lo he hecho. O sea, hacer todo el proceso que acaban de decir, de evaluar con el certificado de parámetros, ¿no? Y yo lo que evaluaba era cuántos departamentos salían según lo que quedaba neto, ¿no es cierto? Cuántos departamentos salían por piso y según la cantidad de pisos que había, ya salía y evaluaba el valor promedio de ese departamento y la zona donde estaba el terreno y podía tener una idea de la rentabilidad aplicando la rentabilidad también de cuánto es lo que quería ganar el desarrollador inmobiliario. Y me pregunto ya por ahí, o sea, antes de la pandemia, más o menos ellos estaban en un rango de utilidad de 25 a 30%, si no me equivoco. Entonces, mi consulta es esa. Hoy, en la situación en que estamos, ¿no? Yo sé que los precios no han variado mucho, pero si pueden dar un dato más exacto de si los desarrolladores inmobiliarios han variado su ratio de rentabilidad o siguen manejando estos porcentajes, porque a lo que sale de lo que uno, esa cabida del siglo I para saber si lo que va a ofrecer está dentro del rango de lo que ellos quieren, aplicando incluso la rentabilidad que van a poner al negocio, ¿no? Es una buena pregunta. Para hablar de rentabilidad ya tendrías que ir a, que se puede hacer también, hay ratios para calcularlo, a aplicar ya no solamente los ratios de cálculo de los metros cuadrados netos vendibles,
hay ratios rápidos que no son exactos, pero que te aproximan mucho a la realidad, Claro. llegar a la rentabilidad, ¿no? Entonces, en términos de rentabilidad, 25 a 30 es un poco alto. Normalmente ha sido alrededor de 17 a 20, ¿no? Dependiendo de los segmentos y de los sectores a donde se vaya y de los tipos de proyectos que se estén haciendo. Actualmente los ratios de rentabilidad, yo te diría que se mantienen y en muchos casos se están incrementando, y esto es no a raíz de la pandemia, sino a raíz de un fenómeno que viene desde mucho antes de la pandemia, que es la especialización del mercado inmobiliario y la reducción de la tipología, ¿no? Al especializarse el mercado inmobiliario y reducirse cada vez más la unidad inmobiliaria se vuelve más eficiente para el desarrollador, ¿no? Y al final el sistema financiero, y eso de repente el especialista financiero que viene después de nosotros podrá un poco expandir esa idea, califica a los clientes finales en términos de un ticket máximo que se les va a prestar, ¿no? De acuerdo a su capacidad y a su perfil, ¿no? Entonces, si yo optimizo mucho y le digo a esa persona, a ese cliente final, mira, a ti el banco te presta el mínimo de mi vivienda, ¿no? 10 UITs, ¿no? Entonces, tú puedes acceder a departamentos alrededor de 400.000 soles, ¿no? Y estás buscando 3 dormitorios. Una cosa es resolverlo en 75 metros cuadrados, que te va a dar un precio por metro cuadrado, y otra cosa es resolverlo en 65 metros cuadrados. Al final, para el cliente final podría significar lo mismo en términos de comodidad, pero para el desarrollador es una eficiencia adicional, ¿no? Sí. Entonces, Para sumarte, Fernando, entonces, un poquito hay que tener en cuenta, si vas a hablar de rentabilidad, que actualmente los precios por pandemia no han variado, como bien dijiste, y las rentabilidades, más allá del tipo breve que hubo de los descuentos que se tuvieron que hacer en algunos proyectos que estaban en su etapa final, ya el sector inmobiliario ha vuelto a casi a sus niveles de venta normales. Los proyectos sí han sacrificado un poco rentabilidad por el incremento de los costos de construcción, así que puedes ver, José, una baja en la rentabilidad porque ha habido incrementos en el costo de la construcción que no estaban previstos para los ejercicios que ya estaban en marcha. Así que ahí van a haber algunas caídas en rentabilidad, pero nosotros calculamos que para mediados o inicios del año que viene, pasando el verano, digamos, de repente marzo, abril del año que viene, los proyectos que están empezando nuevos ya no deberían tener mucho problema y mucho movimiento en la aguja de la rentabilidad. Sí, pero bien importante regresar al punto inicial, que es el negocio inmobiliario es de flujo. Entonces, pensar que el producto de ese terreno se va a poder vender a cierta velocidad, ¿no? Va a hacer de que mi inversión tenga 12% de rentabilidad en 1 año y medio o 12% de rentabilidad en 3 años. Y obviamente un proyecto en 1 año y medio va a ser mucho más interesante. Y por eso es que el análisis normativo es igual de importante que el análisis de nivel socioeconómico, que es lo que te define la capacidad de pago. Excelente, gracias. Gracias, Fernando. Una pregunta del señor Germán Gordillo, que aprovecho para saludar. Él es el vicepresidente de la Cámara de Agentes Inmobiliarios del Estado del Perú. Adelante, Germán. Buenas tardes. Saludos a todos los participantes en este evento y sobre todo para felicitar tanto a Fernando como a Iorio sus valiosos aportes el día de hoy. Yo quería hacer un comentario también sobre la necesidad que tiene el agente inmobiliario de estandarizar sus conocimientos para poder realmente entrar en este mercado de proyectos de una manera diferente. Nosotros, a través de la docencia, hemos realizado algunos estudios de mercado para conocer cuál era el grado de satisfacción o el grado de interés que tenían las constructoras en trabajar con los agentes inmobiliarios, y encontramos de que realmente no lo tenían, ¿no? Casi un 80% de las constructoras preferían trabajar con su equipo, ¿no? Comercial, que trabajar con agentes inmobiliarios, ¿no? Hoy día, esta presente crisis sanitaria global nos presenta una muy buena oportunidad, no solamente en el sector de desarrolladores inmobiliarios, sino también con las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras también estaban abriendo sus puertas. Entonces,
veo que es un momento de quiebre donde nosotros tenemos que estandarizar conocimientos, alcanzar otra estatura, no seguir siendo, como bien lo dijo el arquitecto Iván, más de lo mismo. Entonces, creo que es por eso que me parece también importante que ustedes comenten algo sobre el tema de defensa del consumidor, lo que se estableció en el año 17, sobre las garantías que deben dar los desarrolladores inmobiliarios, sobre todo en los temas de estructura. El agente inmobiliario debe ser un defensor del consumidor, pero también debe ser un impulsor y promotor de proyectos, para, como dice el CAPECO, ir eliminando la autoconstrucción, que ha sido uno de los, digamos, de las actividades más perniciosas en la actividad constructiva en el país. Entonces, quería que ustedes más bien nos dieran unos alcances sobre ese tema, sobre el tema de la protección al consumidor, en tanto a las normativas que existen y que muchas veces son inobservadas, porque hay muchos constructores que entregan departamentos pero no mencionan nada respecto a ese tema. Sí, ahí le has dado a un tema bien sensible, Germán, y bien importante. La venta inmobiliaria se basa en la capacidad de un agente o un vendedor de generar confianza, ¿no? Y la confianza se genera por distintos medios, ¿no? Hay estudios que sostienen que la decisión de compra de una vivienda puede llegar a ser hasta un 50% emocional, ¿no? Y radica muchísimo en la confianza que el vendedor genere a ese cliente, y convertirse en un referente de información que genere confianza y que proteja los intereses de su cliente final es, en mi opinión, una buena táctica de poder ganarse al cliente y acceder a buena parte de su confianza. En ese término, en ese asunto en particular, protección al consumidor de Indecopi sí se ha puesto bien fuerte con los desarrolladores inmobiliarios. Hay muchas herramientas a nivel de Indecopi para ajustar tuercas, y sí es importante, y considero que, como te decía, me parece que has tocado un punto muy sensible, que los asesoradores inmobiliarios se capaciten un poco para poder asistir a sus clientes a tomar mejores decisiones, porque el proceso de compra de una vivienda es muy doloroso y muy engorroso para una persona natural. Los que han pasado por aquí y han comprado alguna vez alguna vivienda se habrán dado cuenta, y ojalá que no hayan tenido malas experiencias, que igual es un proceso muy difícil, ¿no? Y muy engorroso, donde uno firma documentos enormes, contratos gigantescos llenos de adendas que ni siquiera tiene tiempo de leer, ¿no? Y que prácticamente no sabe a qué se está comprometiendo, ¿no? Y lamentablemente sí existen algunas inmobiliarias que se aprovechan de esta disparidad de información, ¿no? Porque existe una disparidad de información entre el desarrollador inmobiliario y el cliente final, ¿no? Entonces, que el asesor inmobiliario sea ese guardián del cliente final que le dice, oye, mira, yo te voy a asesorar un poco para que no te metas a firmar, para que hagas un trato justo, ¿no? Para que tu contrato tenga las cláusulas correctas, para que si se demoran en entregarte tu departamento como te prometieron, te compensen, para que no te vayan si no sabes leer un plano, yo te puedo ayudar a establecer que lo que te están entregando sea efectivamente lo que te están entregando. Yo he visto varios casos en Indecopi de líos gruesos por ese tema, ¿no? Porque siempre hay cambios. Cuando uno construye un edificio hay pequeños cambios entre lo que se proyectó y lo que se entregó, finalmente lo que se construyó. Las inmobiliarias los manejan de distintas maneras a través de su postventa, siempre y cuando no sean cambios suficientemente engorrosos o gruesos como para marcar una diferencia importante, ¿no? En el producto. Pero en algunos casos sucede, ¿no? Y hay casos que no lo son, que son cambios fuertes, ¿no? Y que son en detrimento de los intereses del cliente final. Ahí es donde el agente inmobiliario podría acceder a una posición diferenciada de la fuerza de ventas contratada por el inmobiliario, ¿no? Porque sabemos que la fuerza de ventas contratada por el inmobiliario no va a abogar por el cliente, va a tratar de venderle al cliente y punto, ¿no? Pero el valor agregado del agente por sobre la fuerza de ventas contratada del inmobiliario bien podría ser ese discurso, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a traer buenas oportunidades, sí, pero a mí me va a interesar tu bienestar, no el de la inmobiliaria, ¿no? Finalmente yo cobro cuando vendo, pero mi interés es que tú quedes contento, ¿no? Entonces ahí sí que hay un diferencial importante, que coincido contigo, Germán, en que les convendría mucho como diferenciador trabajar.
Y sí, es una muy buena estrategia. Y sobre la primera parte del comentario, de tal vez por qué es que algunos constructores o desarrolladores inmobiliarios se resisten a trabajar con agentes, es porque, mira, yo he visto que ha pasado varias veces de que te reciben 20 terrenos, 25 terrenos con información de forma desordenada y se desordenan. Y eso les genera problemas y les retrasa en sus procesos de toma de decisiones. Por eso es que muchas veces prefieren ellos mismos ir, buscar oportunidades, verlas, y como ya ellos están sensibilizados en el ejercicio inmobiliario, hacen su propio filtro. Ahora, si como agentes tienen la experiencia y las mismas consideraciones que su cliente, a la hora que le entregan la información, se la deberían de entregar como ellos esperan recibirlo. Entonces, tiene que haber un ejercicio de parte de los agentes inmobiliarios de acercarse a preguntar, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo necesitas? ¿A quién le vendes? ¿No? ¿Dónde estás buscando? Pero sobre todo, ¿cómo quieres recibir la información? Y esto es importante porque para entender un poco cómo funciona el sector inmobiliario, yéndonos ahora, ¿no? Porque yo hablé un poco de lo que es la venta de unidades, pero volviendo a la parte de los terrenos, la inmobiliaria en muchos casos terceriza la mayor cantidad de sus procesos, ¿no? Y la búsqueda de terrenos no es la excepción, ¿no? Ellos suelen tener in-house a veces algunos equipos de cazadores de terrenos, pero también los pueden tercerizar, siempre y cuando el agente inmobiliario les traiga, como dice Fernando, oportunidades depuradas y procesadas dentro de un marco que a ellos les permita trabajar a mayor velocidad, porque tienen que tomar las decisiones muy rápido. Aquí es clave, por ejemplo, los principales dolores son, para empezar, saneamiento físico-legal, por ejemplo. Cuando traen terrenos con oportunidades que llega el inmobiliario, dice, oye, sí me interesa, pero después resulta que el terreno estaba dividido entre 3 hermanos y uno de los hermanos no estaba dispuesto a vender ni a firmar, y hay todo un lío, y la inmobiliaria perdió su tiempo poniendo una oferta para enterarse a la mitad del camino que el terreno estaba imposibilitado por una carga, por un gravamen, por un miembro de la familia que no estaba de acuerdo con el desarrollo, por un contrato inscrito de alquiler inscrito en registros públicos. Hay toda una serie de condiciones donde ustedes podrían asesorar a sus clientes que tienen suelo, que quieren venderlo a inmobiliarios, en trabajar toda esa parte de gestión social previa a sanear estas propiedades y prepararlas para que lleguen limpias y lleguen bien estructuradas a un desarrollador inmobiliario. Esto es algo que un desarrollador, una empresa inmobiliaria sí que valora y valora mucho, ¿no? Porque de hecho sí tiene muchos problemas con eso. Gracias, Giorgio. Solamente agregar lo siguiente, hay un término que está inclusive en el Reglamento Nacional de Tasaciones que menciona el valor de reposición. El valor de reposición es un concepto que todas las constructoras inmobiliarias tienen que tener presente, porque dentro de su estructura de costos, ellos tienen que tener separado un monto de dinero para poder comprar otro terreno. Nosotros sabemos que efectivamente ese valor de reposición tiene que existir en toda estructura de costos de un proyecto, porque imagínense si la constructora termina de vender todo, paga a los proveedores, paga impuestos y se guarda la plata, ¿con qué sigue construyendo? O sea, una constructora que se precia de seguir en el mercado tiene que haber dispuesto una cantidad de dinero para seguir comprando terrenos. Y si los agentes inmobiliarios sabemos que eso es una realidad, entonces organicémonos, trabajemos, logremos competencias adicionales para poder ofrecer también este servicio a las inmobiliarias y constructoras. Por supuesto. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran ustedes hacer a nuestro panel. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habla Sergio Jiménez. ¿Cómo están? Adelante, Soy Sergio. arquitecto de construcción. Felicitar a Giorgio y a Fernando. Yo me desarrollo justamente en el área de negocio inmobiliario, en la etapa de desarrollo de proyectos. Y uno de los grandes problemas que tenemos es justamente lo que mencionaba de estas cargas o vicios ocultos en la parte registral. Ustedes, en su experiencia, han visto que esto tiene una tendencia a disminuir, es decir, a regularizarse.
o aún sigue siendo una gran barrera para los que quieren invertir en inmobiliarias? Mira, o sea, depende, las propiedades son muy variadas, ¿no? Entonces, muchas veces, en muchos casos, son partes de una masa hereditaria que está compartida entre varios hermanos, familiares, ¿no? Entonces, casi siempre en los grandes desarrollos o en los terrenos grandes, medianos o grandes, casi siempre hay más de un involucrado en la propiedad de un terreno y casi siempre tienen algún lío o alguna carga o algún gravamen o algún contrato por encima que hay que revisar, ¿no? Entonces, sí es un estándar bien común, ¿no? O sea, los desarrolladores inmobiliarios saben que esto es así y lamentablemente no todos se manejan con esa información y todos, no todos tienen claro que hay que hacerle doble clic a esa parte, ¿no? Muchas veces, como comentaba hace un ratito, sucede esto de que se le hace malgastar el tiempo al inmobiliario, y para ellos el tiempo es dinero, ¿no? En poner opciones de compra sobre terrenos que son irrealizables, ¿no? Y muchas veces, ya sea por el saneamiento físico legal, ¿no? O ya sea por la gestión social, que suena simple, pero en muchos casos a veces es la parte más complicada de un desarrollo inmobiliario, de una oportunidad, de la consolidación de una oportunidad alrededor de un suelo, ¿no? Muchas veces la gestión social requiere, yo he participado a veces asesorando procesos que han durado más de un año y medio, simplemente en pura gestión social, para poner de acuerdo a todos los integrantes o propietarios de un pedazo de tierra de cuál es la mejor opción y por qué deberían ellos consolidarse y adquirir una forma en la cual residan un poder especial sobre una sola persona para que pueda tener suficiente poder para accionar sobre el terreno y ofrecerlo como parte de una cartera de suelos a una estructura inmobiliaria. Yo no creo que esto sea algo que vaya a disminuir, pues el tema de la propiedad es bien variado y en Perú en particular tiene muchos bemoles, ¿no? Yo más bien creo que es una oportunidad para los agentes inmobiliarios de solucionar un gran dolor para los inmobiliarios y para los clientes finales que tienen tierra y que a veces no saben cómo enfrentarse al mercado inmobiliario, ¿no? Pero sí opino que es un tema que dudo mucho que vaya a disminuir, ¿no? Por la manera en la que se da la propiedad aquí, dudo mucho que vaya a desaparecer. Claro, para ayudar un poco a la idea, no sé si llegue a resolver tu consulta del todo, pero hay que entender cómo se ha expandido la ciudad de Lima y cómo se han repartido el suelo en la historia, ¿no? Y hay que saber de que hay zonas que han sido invasiones o que han sido denuncios o que son asentamientos, y zonas dentro de sectores consolidados, ¿no? Por ejemplo, tienes a Juan Macías a la espalda del Ministerio de Cultura y todo esto. Son asociaciones en participación que tienen 7 pisos de altura y que tienen serios problemas legales. Y lo que suele suceder es que la oferta formal, fácil de vender, se va a vender más rápido, y conforme el desarrollo inmobiliario vaya expandiéndose a las zonas tal vez menos consolidadas o que antes han sido de otra vocación como industria, en el caso de una parte de Breña, van a haber más tal vez problemas legales con algunos terrenos. Pasa en Surquillo, pasa en La Perla, Callao, pasa en diferentes sectores de la ciudad que han sido originalmente invasiones. O sectores industriales, ¿no? Que luego han cambiado de uso, la ciudad se ha expandido, la industria se ha vuelto a retirar a los bordes de la ciudad, como naturalmente hace, y quedan remanentes como terrenos que son propiedad de alguna empresa o compartidos por algún holding y que siempre tienen líos de saneamiento físico legal que resolver, ¿no? O ya sea en papeles o como lo que te comentábamos, o ya sean diferencias en términos de que no coincide, por ejemplo, las medidas del terreno con la partida registral, ¿no? O sea, es importante cuando uno evalúa un suelo tener en cuenta que tiene que tener un levantamiento topográfico para ver la realidad, una partida registral para contrastar que la topografía esté de acuerdo, ¿no? Y ir por último por un CRI que te permita pues tener consolidados todos
es importante que cuando lleguen a ofrecer un terreno al desarrollador inmobiliario no lo hagan perder el tiempo, ¿no? Entonces, porque esto sí que es muy mal valorado, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente nos ha pasado a nosotros en el negocio inmobiliario buscando terrenos para invertir, que hemos estado un año esperando el saneamiento y al final apareció el hermano del extranjero que nos hizo vender y sí, pues, y se acabó todo. Es una gran traba. Sí. Lamentablemente sucede mucho, ¿no? De nada, encantado. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta, porque ya estamos terminando. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Cucamay y te deseaba hacer una consulta. Adelante, Rocío. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Yo ya he trabajado con algunas constructoras y me doy cuenta que la tendencia ahora es de que ya no solo se presente la propiedad, o sea, saneada con su certificado de parámetros, sino que están pidiendo de que inclusive, bueno, no te lo piden, pero indirectamente esas propiedades salen más rápido, las que se les entrega una cabida, pero no la cabida propiamente conocida por los constructores, sino algo muy parecido a una cabida, donde ya se les dice más o menos el margen de posibilidad de negocio, ¿no? De ganancia o de utilidad que ellos van a tener, y de esa forma es que recién ahí uno puede, de 20 propiedades que se les presentan, agarrar el interés, ¿no? Entonces quería saber si es, algunas inclusive, yo sé que hacer una cabida obviamente es un estudio de arquitectos que demora, pero sí sé que hay algo muy parecido a eso en el mercado, que es lo que un agente podría acceder para presentar su propuesta a una consultora. ¿Podrías orientarme? ¿De verdad que te dan información sobre eso? Gracias. A ver, para entender bien tu pregunta, Rocío, lo que tú quisieras es saber si te podemos dirigir hacia alguien en el entorno que se dedique a construir estos flujos o estas propuestas de preinversión para las oportunidades. Sí, hasta donde tengo entendido, sé que esto, bueno, los hacen los arquitectos, ¿no? Estos estudios para hacer las cabidas, pero tengo entendido que obviamente es algo más complicado, pero existe, y eso lo tengo por desarrolladoras que me han mencionado, es como un estudio de precavida, algo que es menor y más sencillo, y la verdad, si nosotros, o cómo podríamos tener acceso a esos estudios con nuestras propiedades, ¿no? Eso se llama estudio de prefactibilidad, ¿no? Y normalmente te lo hace algún arquitecto que esté enterado, que esté involucrado en el sector inmobiliario, que tenga experiencia, o normalmente es el trabajo de un estructurador financiero, ¿no? El nombre, como decía, técnico es estudio de prefactibilidad, y quien lo hace es un estructurador financiero o un arquitecto especializado en desarrollo de proyectos, ¿no? Cualquier arquitecto que esté especializado en desarrollo de proyectos está en la capacidad técnica de desarrollarte, pero que esté no solamente en el desarrollo de la arquitectura, sino en el mercado inmobiliario. Es importante hacer la diferencia, porque un arquitecto proyectista no necesariamente va a poder construirte una prefactibilidad, ¿no? Lo que puede es desarrollar tu proyecto de arquitectura, que es parte, ¿no? de esto, o una cabida arquitectónica, que es parte de la prefactibilidad. Pero la prefactibilidad, la parte más importante, es la construcción del flujo y la proyección de la rentabilidad, ¿no? Esto te lo hace un especialista inmobiliario, pero si quieres buscarlo con nombre y apellido, yo te animaría a conversar con estructuradores financieros. Ese es el profesional que se encarga de esto, ¿no? Entonces, perfecto. Gracias. Encantado. Bien, solamente recordarles lo que comentamos hace un momento. Es importante. Yo creo que definitivamente una de las lo que queda después de esta conversación, tanto con Giorgio como con Fernando, es que el agente inmobiliario primero tiene que adquirir competencias. Hay mucho que hacer en eso. Y segundo, tenemos que acostumbrarnos a comenzar a trabajar en equipos. O sea, tenemos que armar equipos interdisciplinarios, agentes inmobiliarios, abogados para ver el tema de saneamiento, arquitectos especializados en temas urbanos para poder justamente hacer cabidas o hacer propuestas, porque finalmente lo que se decía hace un momento es cierto. El desarrollador, el inmobiliario, no quiere perder tiempo. Si se trata de invertir, él tiene que tomar una decisión rápida.
y tenemos que a veces darnos el tiempo para preparar nuestra propuesta. Y muchas veces, si queremos hacerlo solo, no vamos a poder hacerlo. Entonces, creo que si hay algún punto importante que debemos rescatar esta tarde, justamente es que tenemos que acostumbrarnos ya a comenzar a trabajar en equipo. No sé si Fernando y Giorgio nos pueden decir unas últimas palabras y vamos ya a terminar con nuestro webinar. Bueno, queríamos agradecer por la oportunidad de presentar. También un comentario sobre lo que acabas de decir, que hay que considerar que a la hora que el desarrollador inmobiliario va a evaluar un terreno, no lo va a hacer una persona, sino que va a designar un equipo de gente para trabajar, y eso le consume mucho recurso. Es un equipo de gente que va a dejar de estar evaluando otras oportunidades. Entonces, si no se le presenta algo digerido o algo que sea rápido, el desarrollador inmobiliario lo va a descartar para enfocarse en algo que esté un poco más trabajado, simple y llanamente porque es muy costoso para ellos. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo, Iván, que vas en el sentido correcto cuando haces este llamado a la profesionalización y a la formación de equipos, ¿no? O sea, son muchas competencias y no tiene por qué manejarlas todas uno solo, ¿no? Ya la especialización cada vez está más lograda en los distintos sectores que atienden al sector inmobiliario, y se pueden formar efectivamente equipos de trabajo muy eficientes que ayuden a potenciar la posición del agente inmobiliario y reforzarla, y que tome pues el sitio que le corresponde dentro del ciclo inmobiliario, ¿no? Porque hasta ahora, actualmente, el agente inmobiliario ha estado un poco relegado al mercado de oferta de segunda, ¿no? Pero ante estas nuevas iniciativas se abre también, como sucede en otros países, como en Estados Unidos o en Europa, se abre el mercado de oferta de primera, ¿no? Pero el mercado de oferta de primera, como producto de primera, reclama un profesionalismo y una estructura dentro de un esquema profesional que hay que acceder a ella y que hay que estar un poco al día, ¿no? Con los procesos y con la estructura necesaria para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, si los dejamos con algo, sería con esa reflexión final, ¿no? Reforzando un poco la idea de Iván y agradeciéndoles una vez más por recibirnos y por la oportunidad de conversar esta tarde. Bien, al contrario, nosotros somos los agradecidos por la participación tanto de Fernando como de Giorgio. Indicarles a las personas que quieran tener un certificado por haber participado en este webinar, la Cámara, pueden escribir al mismo correo donde se inscribieron para poder tramitarlo. Todos los que son miembros activos de la Cámara, el certificado no tiene ningún costo. Para las personas que no son miembros de la Cámara, el costo es de 30 soles. Más nada, solamente pedirles que estén atentos a las comunicaciones que a través de la página web y a través del Facebook de la Cámara vamos a estar haciendo para que ustedes puedan seguir asistiendo a este tipo de webinares que nos van a enriquecer con mayores conocimientos. Nada más, agradecer su participación y decirles hasta pronto. Gracias a todos por participar. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.